A ver, hay que regresarnos al 2010, pleno gobierno de Fidel Herrera Beltrán, y se anuncia con bombo y platillo la construcción de un penal moderno en Medellín de Bravo. La idea sonaba bien: sustituir el viejo penal de Allende, que ya estaba rebasado y hasta salía en películas de Hollywood. 15 años después, nos remontamos del 2010 al 2025 y esa promesa sigue siendo un recuerdo a medias. El terreno quedó como con una simple barda perimetral y nada más. Lo que parecía un proyecto estratégico terminó convertido en una de las tantas obras fantasmas de Veracruz. Hoy, ese proyecto vuelve a la mesa. Tenemos contemplado el próximo año que el Estado puede iniciar la construcción de 2 penales. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, confirmó que el gobierno de Rocío Nale planea construir 2 nuevos penales en esta administración. Y uno de ellos estaría en Medellín de Bravo. Según el funcionario, ya hay un terrenito en análisis y se están revisando los detalles técnicos. En pocas palabras, lo que Fidel prometió en el 2010, Rocío Nale quiere hacerlo realidad en el 2025. Pero para entender por qué este proyecto importa tanto, hay que regresar al 2010, porque ese año cerró el penal de Allende, ubicado en el centro de Veracruz. Un penal que curiosamente quedó para la historia, porque ahí se filmó parte de la película Atrapen al Gringo con Mel Gibson. It's great. Do you like location? Of course, it's beautiful. Yeah, I mean it's a carcel, but... Con ese cierre, el 17º Distrito Judicial se quedó sin centro penitenciario propio. Eso significa que desde entonces las personas detenidas en Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, Tlalixcoyan o La Antigua, pues tienen que ser enviadas a otros penales del estado. Tenemos una sobrepoblación y hay varios penales pues que requieren reubicación. Pero el problema es que el penal de Medellín nunca pasó de ser un plan. El contratista apenas alcanzó a levantar una barda perimetral y después todo quedó parado. El Orfis en su momento señaló que el gobierno de Fidel Herrera no explicó el por qué suspendió el proyecto, pero lo único que quedó fue ese cascarón, símbolo de la corrupción y la improvisación en la obra pública de aquellos años. Y cuando Javier Duarte llegó al poder, el tema volvió a mencionarse. En 2012 firmó un convenio modificatorio y anunció que la obra costaría más de 853 millones de pesos. Lo que para hoy sería casi 2,000 millones de pesos prácticamente. En su momento el compromiso era entregarlo terminando el 31 de diciembre del 2014, pero todos sabemos cómo terminó esa historia. El penal nunca se terminó y el dinero, pues, quién sabe. Ahí quedó en el aire. Desde aquel cierre en el 2010, el Distrito Judicial de Veracruz suma ya 15 años sin un centro penitenciario. Y eso no solo es un problema administrativo, implica traslados constantes, saturaciones en otros penales y hasta complicaciones de seguridad para movilizar a los internos. En pocas palabras, se dejó a toda una región sin la infraestructura básica para atender la justicia. Y ahora, con el anuncio de Rocío Nale, pues se busca retomar la obra. El secretario Alfonso Reyes dijo que están buscando una ubicación y lo más probable es que uno sea aquí en el rumbo de Medellín, y la apuesta es que esta vez sí se logre construir y que no quede otra vez en el catálogo de las promesas incumplidas. Pero vámonos a hacer una pregunta y vamos a preguntarnos el por qué importa tanto este penal. Porque no se trata solo de encerrar delincuentes, es un tema de seguridad regional. Y el tener un penal en Medellín significaría reducir costos y riesgos en traslados. También despresurizar otros centros penitenciarios y mejorar el control del sistema en el estado. Además, se enmarca en el plan de reforzar la seguridad física de los penales de Veracruz, que han sido señalados por sobrepoblación y malas condiciones. Pero claro, la gran pregunta es: esta vez sí se construirá, porque ya hay antecedentes de dinero asignado, de convenios firmados y de compromisos públicos.
cosa que nunca se cumplió. El reto de Rocío Nale será romper con esa sombra de corrupción y demostrar que este penal no será otra promesa más que se quede en el aire. Que Rocío Nale retome este proyecto también tiene un fuerte componente simbólico, porque es de algún modo cerrar un ciclo, cumplir con una obra que Fidel Herrera anunció, que Duarte infló y que nadie terminó. Si logra inaugurar el penal de Medellín, no solo estaría resolviendo un problema de seguridad, también estaría enviando un mensaje político que de lo que los otros prometieron y no cumplieron, aquí sí se cumple. Pero bueno, el penal de Medellín de Bravo es más que ladrillos y muros altos, es un proyecto que representa 15 años de promesas incumplidas, de dinero perdido y vacíos en la justicia. Hoy, con el gobierno de Rocío Nale, vuelve a ponerse en la mesa, pero la gran incógnita es si esta vez veremos la obra terminada o si dentro de unos años seguirá siendo otro fantasma más en la larga lista de promesas que nunca se cumplieron en Veracruz. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos soltó una bomba. Confirmó que en Veracruz, específicamente en Boca del Río y en Rafael Delgado, hubo tortura y abusos cometidos por elementos de la Secretaría de Marina y de la entonces Procuraduría General de la República. No hablamos de rumores ni de denuncias aisladas, hablamos de expedientes oficiales que acreditan violaciones graves a los derechos humanos entre los años 2010 y 2011. Y lo más fuerte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo documentó casos en Veracruz, sino que señaló que esto formaba parte de un patrón repetido en varios estados del país. En Boca del Río, sí, en Boca del Río se confirmaron 2 casos. Las víctimas aparecen como B1 y QB2 en los expedientes. El caso de B1 es estremecedor. Bajo custodia, esta persona sufrió golpes en varias partes del cuerpo, descargas eléctricas y hasta un intento de agresión sexual. El dictamen médico posterior encontró 62 lesiones, incluyendo quemaduras por electricidad, y el segundo caso, como les comentaba, fue igual de brutal. Tableado en los glúteos, descargas eléctricas en los genitales y sometido a la práctica conocida como asfixia húmeda. En pocas palabras, la tortura quedó más que acreditada. El expediente de Rafael Delgado en la localidad de Jalapilla documenta el caso de QB3. Esta persona fue detenida cuando buscaba un local para abrir una tortillería y en lugar de seguir un proceso legal, fue subida a una camioneta, golpeada, insultada y sometida a violencia psicológica. El resultado, daño emocional severo, recuerdos recurrentes de angustia, insomnio y síntomas de depresión. Aquí no solo hubo golpes físicos, sino un trauma que lo marcó psicológicamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que lo que ocurrió en Veracruz no fue un hecho aislado. Entre el 2010 y el 2011 se acreditaron al menos 7 víctimas en diferentes estados bajo el mismo patrón. Lesiones físicas, tortura con electricidad y abusos sexuales o intentos de abuso. El organismo subrayó que esto fue un modus operandi repetido por elementos de la Marina y de la Procuraduría General de la República en aquella época. Y es que, a ver, la tortura no solo deja cicatrices en el cuerpo, también destruye la confianza en las instituciones, porque si quienes supuestamente deben protegerte son los que te golpean, te electrocutan y te humillan, pues ¿qué queda de la justicia? Eso es lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó como una violación grave a los derechos humanos. Después de documentar estos hechos, la comisión ordenó que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Marina tienen la obligación, en primera, de reparar el daño a las víctimas, en segunda, de brindar atención médica y psicológica especializada y continua, en tercera, de inscribir a los afectados con el Registro Nacional de Víctimas y la cuarta, capacitar a los elementos militares y navales para evitar que estas prácticas se repitan. El tema también pone sobre la mesa un debate, y este debate es qué tanto se ha avanzado en México para erradicar la tortura en los cuerpos de seguridad, porque aunque han pasado más de 10 años desde que ocurrieron estos hechos, la deuda con las víctimas sigue ahí, y las instituciones arrastran
con la sombra de aquel pasado. En Veracruz, estos casos se suman a una larga lista de episodios donde se han señalado abusos por parte de fuerzas federales y estatales. Boca del Río y Rafael Delgado quedaron marcados en los expedientes, pero lo cierto es que el fenómeno fue más amplio, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que la violencia contra civiles se repitió en varias partes del estado en esos años. Y también hay que decirlo, más allá de los expedientes y de las recomendaciones, lo que queda son las vidas marcadas. 10 años después, víctimas que cargan con 62 lesiones documentadas, con secuelas psicológicas, con traumas que siguen presentes. Bueno, y aunque la reparación del daño puede ser un paso, el impacto en su vida personal y familiar ya no tiene marcha atrás. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue muy clara. Los hechos son graves, son inaceptables y deben tener consecuencias. Y Veracruz, con estos casos en Boca del Río y Rafael Delgado, pues quedó como ejemplo de ese pasado oscuro que hoy, en pleno 2025, todavía pesa.